Criminal Ángel dice, escucha bien, estos cabrones. Llegó Navidad y el cabrón de Santa Claus, ¿dónde está con los regalos que manda traer para los chamaquitos del corillo que los vi crecer? Junto a mi hermano Fernando José, papito, nos sentamos frente al agua a ver si este cabrón traía mi regalo, pero no me trajo lo que siempre he deseado, una noche de paz junto a todos mis hermanos que han luchado por estar aquí a mi lado. No me han cambiado por un par de centavos y todo lo que tengo yo me lo he ganado. No es por lo que ustedes me ayudaron, sigo acaparado esperando mi regalo. Estos cabrones me tiraron de cantazo. No me tiren balazos, tírenme rafagazos, por el que sea humilde. No me tiren, no me humillen, sean sencillos y no me ronquen por eso que mataron al cabrón de tu tío. Por andar buscando lo que no se la perdió. ¿Qué pasó? Para la pauta, esa gente de Fritamanía que me están tirando. Feliz Navidad a todos. Uruguay, Chile, Puerto Rico, Venezuela, los que me apoyan. La pauta, léetelo ya.